¿Alguna vez sentiste que la vida te arrebataba más de lo que te ofrecía, que tus palabras subían al cielo y regresaban convertidas en un silencio que dolía? Esta es la historia de un hombre que fue despojado de casi todo, menos de su fe. Un hombre que fue empujado a la burla, al desprecio y al hambre. Y aún así eligió seguir creyendo cuando creer era la prueba más dura. En las afueras del olvidado poblado de San Jacinto, donde el viento soplaba como un lamento antiguo y las montañas parecían aplastar los sueños, vivía un campesino llamado Don Efraín junto a su esposa Clara. Su hogar era una frágil casa de barro, de techo vencido y paredes agrietadas por el tiempo. Allí, el silencio se sentaba a la mesa junto al hambre y la incertidumbre. La tierra que poseían era amplia y fértil, pero sus manos estaban vacías de herramientas, de semillas y de animales. Don Efraín contemplaba aquel campo como quien mira una promesa que no logra alcanzar. Aún así, cuando la noche se encendía de estrellas, salía al patio en silencio. Se arrodillaba sobre la tierra dura y alzaba sus manos temblorosas al cielo. Sus oraciones no eran largas ni adornadas de palabras grandiosas. Nacían de un corazón cansado, pero firme. Señor, gracias por lo poco que tenemos. No entiendo tu tiempo, pero confío en él. Dame paciencia para esperar y fuerza para no renegar. Desde la puerta, Clara lo observaba con los ojos nublados de lágrimas. A veces, la desesperación era más fuerte que su esperanza. Efraín, ¿hasta cuándo vamos a vivir así?, preguntaba con la voz quebrada. Él respondía con una serenidad que solo concede la fe, hasta que Dios diga basta. Los vecinos, en cambio, no entendían su silencio ni su paciencia. Se burlaban de aquel hombre que hablaba con el cielo en lugar de enfrentarse con rabia a la tierra. ¿De qué te sirve rezar?, decían entre risas. La fe no llena estómagos. Don Efraín solo sonreía y murmuraba: el día que Dios hable, ustedes lo oirán. Pero cuando la noche caía y nadie lo veía, el campesino también lloraba. No de enojo, sino de dolor contenido. Lloraba al ver a su pequeño hijo Nico, de apenas 8 años, dormido con el vientre vacío. Esa imagen era su herida más profunda, y también la razón de su resistencia. Las semanas pasaban y el hambre comenzaba a rugir más fuerte que los gallos al amanecer. Don Efraín salía al campo con las manos vacías y el corazón lleno de fe. Apenas lograba rescatar algunos granos secos de maíz y unos pocos frijoles partidos. Lo justo para que su hijo siguiera resistiendo un día más. Una tarde, mientras empujaba su vieja carretilla oxidada con un par de herramientas gastadas, Don Efraín fue rodeado por varios hombres del pueblo. Eran propietarios prósperos, de manos limpias, ropas finas y miradas arrogantes. Lo observaron como se mira a alguien que ya está vencido. ¿Hasta cuándo seguirás con esa necedad?, dijo uno entre carcajadas. Tu tierra es buena, sí, pero con oraciones no se siembra, agregó otro con burla. Abre los ojos, Efraín, la fe no hace brotar semillas, insistieron. Las risas cayeron sobre él como piedras invisibles. El campesino bajó la mirada sin discutir. Sonrió con calma, como quien guarda un secreto que los otros no conocen. Tal vez tengan razón, respondió con humildad, pero yo sigo creyendo. Un día esta tierra dará fruto, y no será por mí, sino por Dios. Las burlas estallaron con más fuerza. Uno de ellos lanzó una piedra al suelo frente a sus pies. Entonces que tu Dios baje del cielo y te haga el milagro, dijeron entre risas. Don Efraín recogió la piedra y la puso en su carretilla en silencio. Hasta de una piedra puede salir agua si Dios lo quiere, musitó sin levantar la voz. Aquellas palabras se perdieron entre la risa cruel de los hombres. Efraín siguió su camino sin mirar atrás, con el corazón apretado. Y con una fe que nadie lograba entender. Esa noche regresó a su casa más cansado que nunca. Clara lo vio entrar con los ojos rojos de tanto contener el llanto. Se sentaron juntos en la puerta, mientras Nico dormía abrazando su manta gastada. Me duele verte así, susurró ella con el alma rota. A veces siento que Dios ya no nos escucha, confesó entre sollozos. Don Efraín tomó su mano con ternura, aunque la voz le temblaba. Cuando más oscuro está el cielo, más cerca está la aurora, respondió. No sé cómo ni cuándo, pero Dios no se olvida de nosotros. Aquella noche, mientras el viento azotaba la casa de barro, Efraín lloró en secreto. Sus lágrimas cayeron sobre la tierra seca como semillas invisibles. Señor, no permitas que pierda la fe aunque me quiebre por dentro, susurró. Prefiero morir creyendo en ti, que vivir renegando de tu bondad. Una mañana fría y encapotada lo encontró caminando rumbo al pueblo. Llevaba un pequeño saco de maíz al hombro para venderlo por un poco de pan. El camino era largo y solitario, envuelto en un silencio pesado. De pronto,
Unos gritos desgarradores rompieron la quietud del sendero. Don Efraín soltó el saco al escuchar aquellos gritos que desgarraban el silencio del valle. Corrió hacia un sendero cercano con el corazón desbocado. Dos hombres encapuchados golpeaban sin piedad a un anciano de cabellos blancos. Intentaban arrebatarle la bolsa que llevaba colgada al pecho. «¡Deténganse!», gritó Efraín sin pensar en su propia debilidad. Se lanzó contra ellos con la poca fuerza que le quedaba en el cuerpo. Cayó al suelo, fue empujado, pero su valentía los desconcertó. Los ladrones huyeron dejando al anciano tirado sobre la tierra. Don Efraín, adolorido y jadeando, se acercó al hombre malherido. «Tranquilo, no tenga miedo, yo lo ayudaré», dijo con voz temblorosa. Con un esfuerzo implacable lo cargó sobre sus hombros. Y lo llevó de regreso a su humilde casa de barro. Cuando Clara lo vio entrar con aquel desconocido ensangrentado, llevó sus manos al rostro. «¿Qué ha pasado, Efraín?», preguntó llena de pánico. «Lo atacaron en el camino, no podía dejarlo morir», respondió él con firmeza. Lo recostaron en el único catre que poseían. Durante horas limpiaron sus heridas con paños viejos y agua tibia. El anciano apenas podía hablar, su respiración era débil y pesada. Clara se movía en silencio con gestos de cuidado. Y don Efraín no se apartó de su lado ni un instante. Los días siguientes fueron de vigilancia constante y de pan repartido a la mitad. Compartieron con él lo poco que tenían, sin medir el costo. Incluso Nico le ofrecía su pedazo de tortilla dura con una sonrisa inocente. El anciano los miraba con ojos brillantes de gratitud. Una noche, mientras Efraín lo arropaba, el hombre habló en voz apenas audible. «¿Por qué haces todo esto por mí si no me conoces?», preguntó con asombro. Don Efraín sonrió con humildad antes de responder. «Porque Dios me puso en tu camino y eso me basta. Lo poco que tenemos lo compartimos», añadió sin dudar. «No necesito saber quién es usted para saber que su vida vale». El anciano cerró los ojos y lloró en silencio. Nadie en aquella casa imaginaba quién era realmente ese hombre. Con el paso de los días, el desconocido comenzó a recuperar fuerzas. Pasaba horas mirando la vasta tierra seca que rodeaba la vivienda. Sus ojos parecían guardar un secreto profundo. Y sin saberlo, aquella mirada escondía el principio de un destino diferente. El anciano se sentaba cada tarde bajo la sombra débil del viejo árbol del patio. Observaba en silencio los surcos agrietados de aquella tierra abandonada. Parecía medir con los ojos cada palmo del terreno. Como quien ve más allá de lo que otros solo consideran polvo. Una de esas tardes, mientras Nico jugaba con pequeñas piedras cerca del fogón, y Clara cocinaba con lo último que quedaba en la despensa, el anciano miró fijamente a don Efraín y preguntó con voz suave: «¿De verdad crees que esta tierra algún día florecerá?». Don Efraín se secó el sudor de la frente y lo miró sin dudar. «Sí, señor, porque Dios me la dio», respondió con serenidad. «Aunque ahora parezca un desierto, yo sé que aquí habrá abundancia. No para presumir, sino para compartir con quien lo necesite». El anciano guardó silencio, profundamente conmovido. Sus ojos se humedecieron con una emoción que luchaba por esconder. «Tienes un corazón que ya casi no se encuentra», murmuró. «Pocos lo conservan en medio de la escasez». Don Efraín no comprendía la intensidad de aquella mirada, pero siguió trabajando como todos los días, guiado solo por su fe. Al caer la noche, cuando el fuego de la cocina iluminaba tenuemente la casa, el anciano pidió hablar a solas con él. «Escúchame bien», dijo con una voz más firme de lo habitual. «Lo que hiciste por mí no lo olvidaré jamás. Has compartido tu pan, tu techo y tu tiempo sin pedir nada a cambio. Y Dios permitió que yo viera eso con mis propios ojos». Don Efraín lo miró sorprendido, sin saber qué responder. El anciano continuó con tono sereno pero profundo. «Tal vez no lo imaginas, pero poseo tierras, ganado y riquezas. Y hoy entendí que la verdadera riqueza no es nada de eso. El verdadero tesoro es la fe que nunca se quiebra», añadió. «La bondad que se ofrece cuando no sobra nada. La hospitalidad que no pregunta quién eres, solo te recibe». Don Efraín bajó la cabeza con humildad, sin atreverse a decir palabra. Antes de dormir, el anciano dijo algo que quedó resonando en su interior. «Un día recordarás este momento como el día en que Dios respondió». Después cerró los ojos con una leve sonrisa. Y don Efraín no sabía que aquellas palabras eran el umbral del milagro. Pocos días después, el anciano se despidió al amanecer. No llevó consigo más que su bolsa gastada y una mirada agradecida. «Dios te bendiga», fueron sus únicas palabras al partir. Y aunque se alejó por el sendero polvoriento,
dejó una promesa flotando en el aire. Las semanas pasaron y la vida volvió a vestirse de escasez. El maíz se agotó otra vez, el frío mordía las noches con dureza. El viento se colaba por las grietas de la casa como un lamento obstinado. Y la mesa volvió a conocer más silencio que alimento. Una noche, don Efraín salió al patio bajo un cielo cubierto de nubes negras. Se arrodilló sobre la tierra fría, empapado por una lluvia inclemente. Con el rostro alzado y el corazón desgarrado, gritó su dolor al cielo. Dios mío, yo creo, yo confío, pero ya no tengo fuerzas. La lluvia borraba sus lágrimas mientras su voz se rompía en el viento. Golpeó la tierra con las manos como quien entrega lo último que tiene. Si no respondes esta vez, no sé si seguiré de pie, sollozó. Y permaneció allí hasta que la madrugada lo encontró exhausto. Cuando regresó a la casa, Clara lo miró con los ojos hinchados de llorar. Él apenas pudo susurrar, si Dios no responde ahora, no sé qué será de nosotros. Ella lo abrazó con fuerza, temblando por dentro. Y aún rota, repitió con fe débil pero sincera, Él nunca llega tarde. Aquella fue la noche más oscura que jamás habían vivido. Un silencio espeso cubrió la casa como un manto pesado. Nadie durmió, nadie habló, nadie lloró en voz alta. Y sin saberlo, esa oración desesperada ya había sido escuchada. El amanecer llegó extraño, sin canto de gallos ni murmullo de viento. Don Efraín salió al campo con el rostro marcado por el cansancio. Caminó hasta el centro de su tierra esperando ver lo de siempre. Sequedad, abandono, polvo y derrota. Pero algo había cambiado de forma imposible. En medio del terreno, un tractor nuevo brillaba bajo el cielo gris. A su alrededor, vacas, cabras, gallinas y un par de burros vivían inquietos. Y junto a ellos, montones de costales repletos de semillas. Don Efraín cayó de rodillas al verlo. Se frotó los ojos, creyendo que aún dormía. El viento movía una bandera roja en el tractor, como confirmando la realidad. Entonces supo que el cielo había hablado. Don Efraín se levantó temblando, como si sus piernas no le obedecieran. Avanzó lentamente hasta el tractor, tocándolo con temor reverente. Era real, frío, sólido, imposible de negar. Entonces vio un sobre blanco colocado sobre el asiento. Con manos temblorosas lo abrió, como quien desarma un misterio del cielo. Dentro encontró una carta escrita con pulso sereno. Sus labios comenzaron a moverse mientras leía en silencio. Y cada palabra le iba desbordando el corazón. No existe riqueza que pague la bondad con la que me salvaste, decía la carta. Hoy quiero que estas herramientas y estos animales sean tuyos. No los tomes como un regalo mío, sino como respuesta de Dios. Lo poco compartido con amor vale más que todo lo acumulado con egoísmo. La firma era sencilla, casi humilde. Un viejo que jamás olvidará tu bondad. Don Efraín cayó nuevamente de rodillas con la carta contra el pecho. Y sus lágrimas regaron la tierra como lluvia bendita. Clara, Clara, gritó con la voz quebrada por la emoción. Ella salió corriendo con Nico entre sus brazos. Cuando sus ojos vieron el campo, se cubrió la boca sin poder hablar. El asombro la dejó sin voz. Don Efraín los abrazó a ambos con una fuerza que jamás había tenido. Dios respondió, mujer. Dios sí escuchó, repetía entre sollozos. Nico miraba a los animales con una sonrisa incrédula. Y por primera vez en su vida, no sintió miedo al futuro. Los vecinos comenzaron a llegar atraídos por el rumor de lo imposible. Observaban desde lejos sin atreverse a creer. Algunos callaban con vergüenza, otros murmuraban con incredulidad. El campo que siempre fue desierto ahora respiraba vida. De rodillas frente a su tierra, don Efraín levantó el rostro al cielo. Gracias, Señor, porque en mi noche más oscura encendiste tu luz, exclamó. Sus palabras se mezclaron con el llanto y el gozo. Y la tierra absorbió aquella gratitud como semilla sagrada. Ese mismo día comenzó el trabajo que cambiaría su destino. Don Efraín aprendió a guiar el tractor con manos torpes pero firmes. Sembró las semillas con cuidado, una a una, como quien ora con la tierra. Y por primera vez, el cansancio no pesaba como condena. Los días siguientes fueron un torbellino de trabajo, sudor y gratitud. Don Efraín se levantaba antes del primer rayo de sol. Encendía el tractor con manos todavía incrédulas. Y salía al campo como quien entra por fin a una promesa cumplida. Clara, con lágrimas silenciosas de agradecimiento, cocinaba ahora ollas llenas. El aroma del maíz tierno y de los frijoles calentaba la casa. Nico comía sin apuro, con los ojos brillantes y el cuerpo fortalecido. Por primera vez, la mesa no conocía la vergüenza del vacío.
Poco a poco, la tierra seca comenzó a vestirse de verde. Los surcos se llenaron de brotes que rompían el suelo como ejércitos de esperanza. Las vacas daban leche abundante, las gallinas llenaban canastos de huevos. Y los balidos de los animales reemplazaron al antiguo silencio. Los vecinos pasaban por el camino y miraban con incredulidad. Algunos se detenían a observar sin atreverse a hablar. Otros bajaban la cabeza recordando sus burlas pasadas. El campo de don Efraín se había convertido en un testimonio vivo. Un día, uno de los hombres que más se había burlado se acercó. Caminó despacio, con la vergüenza marcada en el rostro. Efraín, perdónanos, nos reímos de tu fe, dijo en voz baja. Y hoy entendemos que estabas en lo cierto. Don Efraín lo miró con ternura, sin rastro de rencor en los ojos. No me pidan perdón a mí, respondió con suavidad. Aprendamos juntos que Dios no abandona a quien confía. Aquellas palabras pesaron más que cualquier reproche. Con el tiempo, la finca se convirtió en una de las más prósperas del valle. Pero lo más valioso no fue la abundancia, sino el corazón de su dueño. Don Efraín jamás permitió que la prosperidad le robara la humildad. Siguió arrodillándose cada noche como en los días del hambre. Cada semana repartía parte de su cosecha entre los más necesitados. Nadie que llegara a su puerta se iba con las manos vacías. Y donde antes había risas de burla, ahora había respeto verdadero. El milagro no solo transformó su campo, transformó los corazones. La historia de aquel campesino comenzó a cruzar montañas y pueblos. Su finca dejó de ser solo un lugar de trabajo. Se convirtió en refugio para los pobres y los cansados. Y su fe, en una lección que nadie olvidaría. Con los años, el cabello de don Efraín se volvió blanco como la escarcha del amanecer. Su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes, pero su fe seguía intacta. Sentado bajo el viejo árbol del patio, observaba los campos dorados. Y agradecía en silencio por cada espiga que el viento acariciaba. Nico creció fuerte, noble y trabajador, guiando ahora el tractor con orgullo. Clara, con las manos marcadas por el tiempo, tejía en la puerta con serenidad. El hogar, antes quebrado por la escasez, ahora respiraba paz. Y la fe era el cimiento invisible de todo lo que había florecido. Una tarde, don Efraín susurró al viento una oración sencilla. Gracias, Señor, porque nunca me dejaste solo. Mis lágrimas fueron semillas y mis oraciones, el agua. El valle parecía escuchar aquel agradecimiento antiguo. El pueblo entero se reunió una noche para honrar su vida. Recordaron al hombre al que antes llamaron ingenuo. Y comprendieron que su ejemplo había cambiado a todos. Porque había sembrado más que cosechas, había sembrado esperanza. Nico abrazó a su padre con los ojos llenos de emoción. Papá, tu fe seguirá viva en mí cuando ya no estés, le dijo. Don Efraín acarició su cabeza con ternura. Esa es la herencia más grande que puedo dejarte, hijo. Hay momentos en la vida en que el cielo parece cerrado. Oramos, lloramos y el silencio duele como una herida abierta. Don Efraín también enfrentó esas noches sin respuestas. Pero nunca dejó de creer cuando todo invitaba a rendirse. La fe no es un atajo para evitar el sufrimiento. Es el fuego que sostiene al alma dentro de la prueba. Es la semilla que tarda en brotar, pero nunca muere. Y es la certeza de que Dios siempre obra en silencio. Hoy, su historia nos recuerda que la fe no grita, pero transforma. Que cada lágrima sembrada con humildad regresa como fruto. Que el silencio de Dios nunca es abandono, sino preparación. Y que el milagro comienza siempre en el corazón que confía. Si hoy tú también atraviesas una temporada oscura, no renuncies. Sigue sembrando fe, sigue orando, aunque duela esperar. Porque el día menos pensado, la respuesta llegará. Y será tan grande que también bendecirá a quienes te rodean.